¿Crees que conoces todos los universos? Piensa otra vez. Nexofic es el portal definitivo. Tu nuevo destino para sumergirte en los fics y novelas ligeras más adictivos. ¿Te unes a la aventura? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Tu próxima obsesión literaria está a un clic. Conectemos más allá de YouTube. El enlace para unirte a nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp está en la descripción. Ahí debatimos, compartimos teorías y mucho más. Y lo más importante, quiero saber tu opinión. ¿Sobre qué quieres que hable next? Déjamelo en los comentarios. Valoro mucho cada una de sus palabras. Hasta la next realidad. El hermano de Garp. Omnitrix en One Piece capítulo 7. Regreso a la academia, el despertar de Lucky y los Rokusiki. El regreso triunfal. El regreso a la academia de la marina después de la exitosa misión de escolta fue recibido con gran ceremonia. Noticias de la captura del Capitán Krause y sus piratas de hierro negro se había extendido rápidamente, y los 5 cadetes de élite fueron recibidos como héroes menores por sus compañeros. Riku caminó por los pasillos familiares de la academia, notando cómo las miradas que recibía ahora contenían no solo respeto, sino también un reconocimiento genuino de competencia probada en combate. Ya no era solo el hermano menor de Garp o el niño con poderes extraños, sino uno de los cadetes que derrotó a una tripulación pirata real. Riku. Lo llamó Marcus desde el otro extremo del pasillo, corriendo hacia él con una expresión de emoción genuina. Escuché sobre la misión. Increíble trabajo. Gracias, Marcus. Fue definitivamente una experiencia educativa. ¿Es cierto que te transformaste en algún tipo de criatura voladora y luego en algo súper rápido durante la misma batalla? Riku asintió. La adaptabilidad fue clave. Cada forma tiene ventajas específicas para diferentes situaciones tácticas. Marcus lo miró con lo que claramente era admiración. Esa versatilidad es increíble. Ojalá yo tuviera esa flexibilidad en combate. La evaluación post-misión. Al día siguiente del regreso, los 5 cadetes de élite fueron convocados a una evaluación formal de su desempeño en la misión. La reunión se llevó a cabo en la sala de conferencias principal, con todos los instructores senior presentes, incluyendo Kong, Zephyr, y varios oficiales de alto rango que habían venido específicamente para la evaluación. Cadetes, comenzó Kong, su primera misión fue un éxito rotundo. No solo completaron todos los objetivos primarios, sino que también capturaron a un pirata con recompensa significativa y protegieron completamente el convoy. El capitán Rodríguez, quien había comandado la misión, se adelantó para dar su informe. En mis 20 años de servicio, raramente he visto cadetes adaptarse tan efectivamente a combate real. Su coordinación fue excepcional, especialmente considerando que nunca habían operado juntos en situaciones de vida o muerte. Zephyr tomó la palabra. Basado en este desempeño y su progreso general en el programa, hemos decidido avanzar su entrenamiento al siguiente nivel. Riku sintió una mezcla de emoción y aprensión. Sabía que siguiente nivel en el contexto de la marina de One Piece probablemente significaría una cosa. Es hora, continuó Zephyr, de que comiencen a aprender las técnicas fundamentales que separan a los marines de élite del resto. Los Rokusiki y el Haki. Introducción a los Rokusiki. Una semana después, los 5 cadetes de élite fueron trasladados a una instalación de entrenamiento completamente nueva, ubicada en una sección aislada de la academia que nunca habían visto antes. El área estaba equipada con equipos especializados, cámaras de entrenamiento reforzadas, y lo que parecían ser instrumentos de medición muy avanzados. Un nuevo instructor los esperaba. El comandante Hiroshi, un hombre de mediana edad con una presencia que inmediatamente comandaba respeto. Su postura era perfecta, sus movimientos parecían eficientes hasta el punto de ser artísticos, y había algo en sus ojos que sugería una profundidad de habilidad que Riku reconocía del anime. Cadetes, comenzó con una voz clara y autoritaria, durante las próximas semanas aprenderán las 6 técnicas fundamentales conocidas como Rokusiki, los 6 poderes. Estas técnicas han sido refinadas durante siglos y representan el pináculo del condicionamiento físico humano aplicado a combate. El comandante Hiroshi se movió hacia el centro del área de entrenamiento. Las 6 técnicas son: Soru para velocidad, Tekai para defensa, Shigan para ataques de penetración, Rankyaku para ataques de largo alcance, Geppou para movilidad aérea, y Kamie para evasión. Dominar incluso una de estas técnicas típicamente toma años de entrenamiento dedicado. Riku recordó vívidamente estas técnicas del anime. CP9 las había usado extensivamente, y incluso algunos marines de alto rango las empleaban regularmente.
¿Comenzaremos con una técnica específica?, preguntó Sengoku. Comenzarán con Soru, respondió Hiroshi. Es la base sobre la cual se construyen muchas de las otras técnicas. Pero antes de enseñarles movimiento, deben entender el poder. El primer día de entrenamiento Rokushiki, el entrenamiento de Soru comenzó con acondicionamiento físico que hacía que sus rutinas previas parecieran ejercicios de calentamiento. Hiroshi explicó que Soru funcionaba pateando el suelo al menos 10 veces en una fracción de segundo, generando velocidad explosiva que permitía movimiento casi instantáneo a cortas distancias. La técnica requiere no solo fuerza en las piernas, sino también control muscular preciso y timing perfecto, explicó mientras demostraba. En un instante, desapareció de su posición y reapareció al otro lado del área de entrenamiento. Velocidad sin control es inútil. Control sin velocidad es inadecuado. Los primeros intentos de los cadetes fueron humillantes. Garp, con su fuerza natural superior, logró generar ráfagas de velocidad impresionantes, pero su falta de control lo enviaba estrellándose contra paredes y equipos de entrenamiento. Sengoku mostró mejor control pero menos velocidad explosiva, moviéndose más rápido que la velocidad normal pero lejos de la verdadera técnica Soru. Bogard, con su enfoque disciplinado, progresó de manera consistente, cada intento mostrando mejoras menores pero medibles. Tsuru adoptó un enfoque analítico, estudiando la biomecánica de la técnica antes de intentar ejecutarla, resultando en intentos más controlados aunque inicialmente más lentos. Riku encontró que su experiencia con múltiples formas alienígenas le daba una perspectiva única. Su cuerpo humano tenía limitaciones, pero había aprendido a adaptar técnicas entre diferentes formas físicas. El despertar gradual después de una semana de entrenamiento intensivo, Riku tuvo su primer éxito verdadero con Soru. Fue durante una sesión de práctica nocturna cuando finalmente logró coordinar la patada múltiple perfectamente, desapareciendo de su posición inicial y reapareciendo 5 metros más allá. «Lo logré», exclamó, apenas creyendo lo que había conseguido. Hiroshi, quien había estado observando desde las sombras, se acercó con una expresión de aprobación. «Bien ejecutado. Pero eso es solo el comienzo. Ahora debe perfeccionar la técnica hasta que se vuelva instintiva». Comandante Hiroshi, tengo una pregunta sobre aplicación táctica. Adelante. ¿Sería posible adaptar los principios de Soru a diferentes condiciones físicas? Por ejemplo, si alguien tuviera capacidades físicas alteradas temporalmente. Hiroshi lo estudió cuidadosamente. ¿Te refieres a tu fruta del diablo? Sí. Cada una de mis transformaciones tiene diferentes capacidades físicas. Me pregunto si los principios de Rokushiki podrían ser adaptados a cada forma. Esa es una pregunta muy avanzada, murmuró Hiroshi pensativamente. En teoría, los principios fundamentales podrían ser aplicados, pero requerirían adaptación significativa basada en la fisiología específica de cada transformación. Experimentación con transformaciones. Con la aprobación reluctante de Hiroshi, Riku comenzó a experimentar con la aplicación de principios de Rokushiki a sus formas alienígenas durante las sesiones de entrenamiento individual. Como Forearms, descubrió que podía usar 4 extremidades simultáneamente para Soru, creando una versión más potente de la técnica que generaba velocidad increíble pero en ráfagas más cortas. En su forma Air Blast, los principios de Gepou, salto aéreo, se combinaban naturalmente con su capacidad de vuelo, permitiéndole maniobras aéreas más complejas y cambios de dirección más rápidos. Como Diamondead, Tekai, endurecimiento del cuerpo, parecía redundante dado que su piel ya era prácticamente indestructible, pero descubrió que podía aplicar los principios para hacer su estructura cristalina aún más resistente y crear formas más eficientes de absorber y redistribuir impacto. XLR8 presentó el caso más interesante. Su velocidad natural ya superaba cualquier cosa que Soru pudiera proporcionar, pero los principios de control y precisión del Rokushiki le permitían maniobrar de maneras que su velocidad pura sola no podía lograr. Introducción a Lucky. 3 semanas después del inicio del entrenamiento Rokushiki, los instructores introdujeron un concepto aún más fundamental: Haki. El comandante Yamamoto regresó para esta fase del entrenamiento, acompañado por una instructora nueva, la capitán Elena Bosch, una mujer de aspecto sereno pero con una presencia que inmediatamente sugería poder oculto. Cadetes, comenzó Bosch, han demostrado competencia en técnicas físicas avanzadas. Es hora de despertar algo más fundamental. El poder de la voluntad hecha manifiesta. Riku sabía exactamente de qué estaba hablando. El Haki era uno de los sistemas de poder más importantes en One Piece, dividido en 3 tipos: observación, armamento, y conquistador.
Aki existe en 3 formas, continuó Boss. Kenbunsoku Aki, o Aki de observación, permite percepción mejorada y predicción de intenciones. Busosoku Aki, o Aki de armamento, puede endurecer el cuerpo o armas y permite dañar usuarios de frutas del diablología. Yaosoku Aki, o Aki del Rey Conquistador, es una manifestación de voluntad suprema que puede noquear a oponentes débiles de voluntad. ¿Todos pueden aprender Aki? Preguntó Tsuru. Kenbunsoku y Busosoku pueden ser aprendidos por cualquiera con entrenamiento suficiente y fuerza de voluntad, explicó Boss. Aosoku es innato y extremadamente raro. Solo aquellos nacidos con la disposición de reyes pueden manifestarlo. Los primeros ejercicios de Aki. El entrenamiento de Aki comenzó con ejercicios de meditación y concentración diseñados para aumentar la conciencia interna. Los cadetes pasaron horas en posiciones de meditación, aprendiendo a sentir su propia presencia y eventualmente la de otros. Aki es fundamentalmente sobre intención y voluntad, explicó Boss durante una de las sesiones. Deben aprender a proyectar su espíritu más allá de los límites de su cuerpo físico. Riku encontró que su experiencia previa con múltiples transformaciones le había dado una sensibilidad inusual a los cambios en conciencia corporal. Cuando se transformaba, tenía que adaptarse instantáneamente a diferentes configuraciones sensoriales y físicas. Esta flexibilidad mental se traducía bien al entrenamiento de Aki. Su primer éxito llegó con Kenbunsoku Aki. Durante un ejercicio donde tenía los ojos vendados y debía esquivar ataques, de repente pudo sentir la intención de Bogard de atacar desde su lado izquierdo, permitiéndole esquivar un golpe que no había visto ni oído venir. «Bien», exclamó Boss. «Has tocado la superficie del Aki de observación. Ahora debemos desarrollar esa sensibilidad». Combinando Aki con transformaciones como con los Rokushiki, Riku comenzó a experimentar con cómo el Aki podría aplicarse a sus diferentes formas alienígenas. Los resultados fueron fascinantes. En forma diamondead, Busosoku Aki parecía resonar con su estructura cristalina, creando patrones de endurecimiento que hacían sus proyectiles de diamante más penetrantes y duraderos. Como Forearms, pudo aplicar Aki de armamento a los 4 brazos simultáneamente, aunque esto requería concentración significativa para mantener. Stingfly presentó un caso interesante para Kenbunsoku Aki. Su vista aérea combinada con percepción Aki mejorada le daba una conciencia del campo de batalla que era casi sobrenatural. Pero fue con XLR8 que hizo su descubrimiento más significativo. El avance con XLR8 durante una sesión de entrenamiento particularmente intensa, mientras estaba en forma XLR8 y practicando combinaciones de SOR con Aki de observación, algo extraordinario sucedió. Su velocidad ya supernatural se combinó con percepción Aki mejorada, creando lo que solo podría describirse como conciencia temporal diferencial. Por un breve momento, pudo percibir las intenciones y movimientos de todos en el área de entrenamiento como si se movieran en cámara lenta. El efecto fue tan intenso que se desplomó inmediatamente después, su mente humana incapaz de procesar la sobrecarga sensorial. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó Boss urgentemente, corriendo hacia él. No estoy seguro, jadeó Riku. Fue como si pudiera ver todo lo que iba a pasar antes de que pasara, pero solo mientras me movía súper rápido. Boss intercambió miradas significativas con Yamamoto. Eso no debería ser posible para alguien tan nuevo en el entrenamiento de Aki, murmuró. La combinación de velocidad extrema con Aki de observación avanzado, es una técnica que solo maestros experimentados pueden intentar. Nueva habilidad desbloqueada. Aki Enhanced Alien Forms advertencia. Uso excesivo puede causar sobrecarga mental. Recomendación. Desarrollo gradual con supervisión. Las implicaciones del progreso durante las siguientes semanas, el progreso de Riku en ambos Rokushiki y Aki continuó a un ritmo que preocupaba y emocionaba a sus instructores por igual. Su capacidad de adaptar técnicas humanas avanzadas a formas alienígenas estaba creando combinaciones que no existían en ningún manual de entrenamiento. Sus compañeros también progresaban notablemente. Garp había dominado aspectos de fuerza bruta tanto de Rokushiki como de Aki de armamento. Sengoku mostraba control excepcional y estaba desarrollando aplicaciones estratégicas sofisticadas. Tsuru había demostrado aptitud natural para Aki de observación y lo estaba integrando en análisis táctico. Bogard estaba refinando las técnicas hasta un nivel de precisión artística. Pero era el progreso de Riku el que causaba las conversaciones más intensas entre los instructores. La evaluación especial 2 meses después del inicio del entrenamiento en Rokushiki y Aki, Riku fue convocado a una evaluación especial privada.
Kon estaba presente, junto con Zephyr, Bosch, Hiroshi, y varios otros instructores senior que no reconoció. Cadete Riku, comenzó Kon, tu progreso ha sido excepcional de maneras que presentan tanto oportunidades como preocupaciones. ¿Preocupaciones, señor? Tu capacidad de combinar técnicas avanzadas con tus transformaciones está creando aplicaciones que nunca hemos visto, explicó Zephyr. Esto es impresionante, pero también potencialmente peligroso si no se desarrolla apropiadamente. Bosch se adelantó. Tu combinación de velocidad extrema con Haki de observación podría, con entrenamiento adicional, desarrollarse en una técnica de combate revolucionaria. Pero también podría causar daño mental permanente si se practica incorrectamente. Lo que estamos diciendo, continuó Kon, es que tu entrenamiento requerirá supervisión aún más especializada. Estás desarrollando capacidades que van más allá del currículo estándar. El nuevo camino de entrenamiento como resultado de la evaluación, se diseñó un programa de entrenamiento completamente personalizado para Riku. Incluía sesiones individuales con Bosch para desarrollo avanzado de Haki, trabajo especializado con Hiroshi en adaptaciones únicas de Rokushiki, tiempo de experimentación supervisada para explorar combinaciones de técnicas seguras, sesiones regulares con especialistas médicos para monitorear efectos físicos y mentales también, añadió Kon, comenzarás entrenamiento en una séptima técnica Rokushiki que normalmente solo se enseña a oficiales de rango muy alto, Rokugan. Riku sabía del anime que Rokugan era la técnica suprema que combinaba todas las otras 6, creando ondas de choque devastadoras que podían causar daño interno masivo. Sin embargo, advirtió Zephyr, esta técnica es extremadamente peligrosa tanto para el usuario como para el objetivo. Solo la enseñamos a aquellos que han demostrado control excepcional y juicio maduro. Reflexiones nocturnas esa noche, mientras Riku procesaba todo lo que había aprendido y los caminos que se abrían ante él, se sintió abrumado por el peso de las posibilidades. Su conocimiento del futuro le decía que figuras como Luffy eventualmente dominarían técnicas similares, pero hacerlo a los 9 años parecía estar acelerando significativamente su desarrollo más allá de lo que había anticipado. Progreso actual Rokushiki. Soru, competente, otros, básico e intermedio Haki. Kenbunsoku, básico, Busosoku, principiante combinaciones Alien Haki. En desarrollo experimental nueva meta. Dominar técnicas sin causar daño propio cada día que pasa, murmuró mientras observaba las estrellas desde su ventana, me vuelvo más capaz de influir en el futuro que conozco. Pero también más responsable de asegurarme de que esa influencia sea positiva. Con esa realización pesando en su mente, se durmió, preparándose mentalmente para los desafíos aún mayores que sabía que estaban por venir. Capítulo 8. Maestría en desarrollo, el primer Rokugan. El paso del tiempo, un año después, un año más tarde, el sol se alzaba sobre el horizonte del Grand Line, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí que se reflejaban en las aguas infinitas del océano más peligroso del mundo. En la cubierta del navío insignia Justicia Eterna, un joven de 10 años observaba el amanecer con la compostura de alguien que había visto más batallas de las que la mayoría experimentaría en toda una vida. Monkey D. Riku, ahora vicealmirante de la Marina a la edad extraordinaria de 10 años, había cambiado significativamente durante el último año. Su estatura había crecido, su complexión se había vuelto más atlética, y en sus ojos brillaba la confianza de alguien que había dominado poderes que pocos marines veteranos podían siquiera imaginar. El uniforme de vicealmirante se ajustaba perfectamente a su figura juvenil pero imponente, modificado especialmente para acomodar sus necesidades únicas de combate. La capa de justicia ondeaba dramáticamente detrás de él, llevando el kanji que había elegido personalmente. Adaptación. Vicealmirante Riku. Lo llamó su segundo al mando, el contraalmirante Yuki Tanaka, una marine veterana de 35 años que había sido asignada específicamente para trabajar con él después de que múltiples oficiales senior hubieran solicitado servir bajo su comando. Buenos días, contraalmirante Tanaka, respondió Riku, volteándose con una sonrisa que combinaba juventud genuina con autoridad ganada. ¿Cuál es el reporte de situación? La flota está en formación perfecta. Los barcos Justicia Menor, Defensor del Mar, y Esperanza Azul mantienen posiciones de escolta. Nuestro destino, la isla Ohara, está a aproximadamente 6 horas de navegación. Riku asintió, su expresión volviéndose ligeramente más seria. Conocía perfectamente la importancia histórica de Ohara, la isla de los eruditos que se convertiría en el centro de eventos que definirían el futuro del mundo.
Pero también sabía que por ahora, Oara era simplemente una isla famosa por su biblioteca y sus investigadores, aún años antes de que comenzaran sus investigaciones sobre el siglo vacío. La flota del vicealmirante más joven, la flotilla bajo el comando de Riku, consistía en 4 navíos de guerra de clase media, cada uno tripulado por marines cuidadosamente seleccionados que habían demostrado tanto competencia como flexibilidad mental. Su tripulación total sumaba 800 marines, incluyendo especialistas en diferentes tipos de combate, tácticos navales, y varios oficiales que habían solicitado transferencias específicamente para servir bajo el prodigio de los mares. Su barco insignia, el Justicia Eterna, había sido diseñado especialmente para acomodar sus habilidades únicas. Tenía sistemas de comunicación avanzados, una sala de entrenamiento especializada con equipos que podían resistir sus transformaciones más poderosas, y un laboratorio donde podía experimentar con nuevas aplicaciones de sus técnicas. Vicealmirante, continuó Tanaka, también hemos recibido un Denden Mushi del cuartel general. El almirante Kom desea hablar con usted. Conéctelo a mi oficina. Y Tanaka, añadió mientras se dirigía hacia el interior del barco, asegúrese de que la tripulación mantenga los ejercicios de entrenamiento programados. Un barco relajado es un barco vulnerable. La conversación con Kon en su oficina privada, decorada con mapas del Grand Line, libros de estrategia naval, y algunas fotografías de sus días en la academia junto a Garp, Sengoku y los otros, Riku activó la comunicación con el cuartel general. La familiar cara del almirante Kom apareció en la pantalla del Denden Mushi, mostrando una mezcla de orgullo paternal y respeto profesional que había desarrollado hacia su oficial más joven pero más prometedor. Vicealmirante Riku, saludó Kom formalmente, aunque había un toque de calidez en su voz. ¿Cómo va la misión de patrullaje? Sin incidentes hasta ahora, almirante. La zona ha estado sorprendentemente tranquila, aunque eso podría cambiar cuando nos acerquemos más a las rutas comerciales principales. Bien. Quería informarte sobre algunas actualizaciones en inteligencia. Hemos recibido reportes de actividad pirata incrementada en el área donde te diriges. Nada que no puedas manejar, pero mantente alerta. Riku asintió. Durante el último año, había enfrentado docenas de tripulaciones piratas, desde grupos menores hasta algunos con capitanes que tenían recompensas superiores a los 50 millones de berríes. Su reputación había crecido hasta el punto donde algunos piratas se rendían inmediatamente al ver su bandera. ¿Hay algo específico que deba saber sobre estos piratas? Preguntó. Uno de los grupos, los Piratas del Cielo Sangriento, está liderado por un tal Capitán Vex Morrison. Recompensa de 35 millones, usuario de la fruta Tori Tori no mi modelo Águila. Vuelo de alta velocidad y garras que pueden cortar acero. Entendido. Eso podría ser interesante. Kon sonrió. También quería preguntarte sobre tu progreso con las técnicas que hemos estado desarrollando. El dominio del Rokugan. Riku se levantó y se movió hacia el área abierta de su oficina, activando mentalmente el estado de concentración profunda que había perfeccionado durante meses de entrenamiento intensivo. He logrado estabilizar la técnica básica, explicó mientras adoptaba la postura correcta. Sus músculos se tensaron en la secuencia específica que había memorizado, cada fibra de su cuerpo alineándose para canalizar energía interna. Rokugan. Un pulso de energía prácticamente invisible salió de sus palmas, golpeando un blanco de práctica reforzado al otro lado de la oficina. El objetivo, diseñado para resistir ataques de cañón, se desintegró instantáneamente en su centro mientras los bordes permanecían intactos. Impresionante control, comentó con genuina admiración. La mayoría de los marines tardan décadas en dominar Rokugan hasta ese nivel. Y he estado experimentando con aplicaciones en mis formas transformadas, continuó Riku. Los resultados han sido interesantes. Demostrando las técnicas avanzadas con la autorización de Kom, Riku decidió demostrar algunos de sus desarrollos más recientes. Se transformó en Four Arms, su cuerpo expandiéndose hasta la familiar forma Tetraman de 4 brazos. Con 4 brazos, explicó con su voz transformada más profunda, puedo ejecutar variaciones de Rokugan que no son posibles en forma humana. Posicionó sus 4 brazos en una formación específica que había desarrollado, canalizando energía a través de todos ellos simultáneamente. Cuádruple Rokugan. La técnica resultante fue devastadora. 4 ondas de choque separadas se combinaron en el aire, creando un patrón de interferencia que multiplicó exponencialmente el poder destructivo. El blanco de demostración no solo se desintegró, sino que las ondas de choque crearon una hendidura en la pared reforzada detrás de él. Extraordinario, murmuró Kom.
¿Has probado esta técnica en combate real? Una vez, contra una tripulación pirata particularmente resistente. Los efectos fueron conclusivos. Riku se transformó de vuelta a su forma humana, sintiéndose ligeramente agotado por el uso de técnicas tan intensas. El estado actual de sus habilidades durante el último año, el crecimiento de Riku había sido exponencial en formas que continuaban sorprendiendo incluso a sus instructores más experimentados. Sus habilidades de Rokushiki habían progresado hasta niveles que rivalizaban con oficiales veteranos. Soru, dominado completamente, con velocidades que superaban a la mayoría de usuarios experimentados, Tekai, perfeccionado hasta el punto donde podía resistir balas de cañón sin transformarse, Shigan, desarrollado hasta poder penetrar acero sólido, Rankyaku, capaz de crear ondas de corte que podían dividir barcos pequeños por la mitad, Gepou, podía mantener vuelo sostenido durante horas, Kamle. Su evasión había alcanzado niveles casi sobrenaturales, su Aki había evolucionado dramáticamente. Kenbunsoku Aki, podía sentir intenciones hostiles a varios kilómetros de distancia, Busosoku Aki, capaz de endurecer todo su cuerpo simultáneamente o canalizar energía a través de armas, las combinaciones con sus formas alienígenas habían creado aplicaciones completamente únicas. Los nuevos aliens desbloqueados, el sistema había continuado recompensando su crecimiento y logros. Aliens actuales. 8, 10, Forearms, Tecramando. Fuerza superior, combate cuerpo a cuerpo, Ead Blast, Pironita. Control de fuego, vuelo, Diamondead, Petrosapien. Defensa cristalina, proyectiles, XLR8, Kineceleran. Velocidad extrema, Stinkfly, Lepidopteran. Vuelo, ataques de mucosidad, Ripjaus, Piscis-Volan. Combate acuático, mandíbulas poderosas, Upgrade, Mechamorph galvánico. Fusión con tecnología, Wildmut, Vulpimancer. Sentidos mejorados, agilidad. Cada forma había sido adaptada con técnicas de Rokushiki y Aki, creando combinaciones que no existían en ningún manual de la marina. La llegada a aguas peligrosas, vicealmirante. Gritó el vigía desde el nido del cuervo. Barcos no identificados a estribor. Parecen tener banderas piratas. Riku salió inmediatamente de su oficina hacia la cubierta principal, donde su tripulación ya estaba tomando posiciones de batalla con la eficiencia que había sido entrenada durante meses. A través de su catalejo, pudo ver 3 barcos acercándose a velocidad de batalla. El barco líder tenía una bandera que reconoció de los reportes de inteligencia. Un águila negra con garras sangrientas sobre fondo rojo. Los piratas del cielo sangriento, murmuró. Exactamente lo que necesitaba para probar las nuevas técnicas. ¿Órdenes, vicealmirante? Preguntó Tanaka, ya posicionándose para coordinar la defensa. Formación de combate estándar. Mantengan a los barcos mercantes protegidos detrás de nosotros. Y preparen las comunicaciones. Quiero que toda la flota coordine perfectamente. Riku se dirigió hacia la proa del barco, adoptando la postura relajada pero alerta que había perfeccionado. Su presencia sola había comenzado a tener un efecto psicológico en enemigos. Había algo en la forma en que un niño de 10 años podía comandar un navío de guerra que desestabilizaba incluso a piratas veteranos. El inicio del combate, los barcos piratas se acercaron agresivamente, claramente confiados en su superioridad numérica de 3 barcos contra 4 de la marina. Lo que no habían calculado era la diferencia en calidad de tripulación y liderazgo. «Aoi, niño marine», gritó una voz desde el barco líder. «Soy el capitán Vex Morrison. Entrega tus barcos y tal vez deje que algunos de ustedes vivan». Riku activó el sistema de megáfono de su barco, su voz juvenil pero autoritaria resonando claramente a través del agua. «Capitán Morrison. Soy el vicealmirante Monkey de Riku. Tienen una oportunidad de rendirse antes de que esto se ponga desagradable». La respuesta fue una carcajada que se podía escuchar desde varios barcos piratas simultáneamente. Un mocoso de 10 años que se hace llamar vicealmirante. Esto va a ser divertido. La transformación táctica. En lugar de esperar a que los piratas atacaran primero, Riku decidió tomar la iniciativa de una manera que enviaría un mensaje claro sobre el nivel de amenaza que representaba. Contraalmirante Tanaka. Tome el comando temporal del barco. Sin más explicación, Riku se transformó en Stinkfly y se elevó rápidamente en el aire, ganando altitud hasta estar varios cientos de metros por encima de la batalla naval que estaba a punto de comenzar. Desde su posición aérea, pudo evaluar completamente la situación táctica. Los 3 barcos piratas estaban en formación de ataque, pero su coordinación era claramente inferior a la de su propia flota. Más importante, pudo ver que el capitán Morrison estaba comenzando a transformarse en su forma híbrida águila humano.
Perfecto, murmuró. Tiempo para una demostración. El enfrentamiento aéreo. Morrison completó su transformación, convirtiéndose en una criatura impresionante con alas masivas, garras que brillaban metálicamente, y una velocidad de vuelo que inmediatamente demostró ser formidable. Así que tú también puedes volar, mocoso. Gritó mientras se elevaba para encontrarse con Riku en el aire. Veamos cuánto duras contra un verdadero rey del cielo. Morrison atacó con velocidad impresionante, sus garras cortando el aire donde Riku había estado momentos antes. Pero el entrenamiento de Riku en Kenbun Sokuaki le permitió predecir y evitar el ataque con facilidad. Rápido, pero predecible, comentó Riku, usando Gepou para cambiar de dirección en el aire de maneras que desafiaban las leyes normales de la física aérea. Morrison rugió de frustración y lanzó una serie de ataques frenéticos, pero cada uno fue esquivado o bloqueado. Riku estaba claramente probando las habilidades de su oponente antes de comprometerse a un ataque serio. La demostración de poder después de varios minutos de combate aéreo, durante los cuales las tripulaciones de ambos lados observaron con asombro creciente, Riku decidió que había evaluado suficientemente a su oponente. Transformación. Gritó, cambiando instantáneamente de Stinkfly a Forearms en el aire. La súbita transformación sorprendió a Morrison, que no había esperado que su oponente pudiera cambiar de formas completamente diferentes durante el combate. Más importante, no había calculado que Forearms podía usar Gepou con los 4 brazos para crear patrones de vuelo imposibles para cualquier criatura alada normal. ¿Qué demonios eres? Gritó Morrison, claramente desestabilizado. Soy la justicia adaptativa. Respondió Riku, posicionando sus 4 brazos para su técnica más devastadora. Y tú acabas de cometer el error de amenazar a civiles inocentes. Cuádruple Rokugan. El final del combate. La técnica conectó directamente con Morrison, quien no había podido evadir o defenderse contra un ataque que venía desde 4 direcciones simultáneas. Las ondas de choque combinadas no solo lo noquearon instantáneamente, sino que crearon ondas de presión en el aire que fueron visibles desde los barcos abajo. Morrison cayó como una piedra hacia el océano, completamente inconsciente. Riku se transformó de vuelta en Stinkfly, se sumergió para rescatar al pirata caído, no era su estilo dejar que alguien se ahogara, incluso un enemigo, y luego regresó a su barco. La rendición con su capitán derrotado tan decisivamente, y habiendo presenciado una demostración de poder que claramente superaba cualquier cosa en su experiencia, las tripulaciones piratas restantes inmediatamente izaron banderas blancas de rendición. No disparen. Gritaron desde múltiples barcos. Nos rendimos. No queremos problemas con el monstruo volador. Riku aterrizó en la cubierta de su barco, transformándose de vuelta a su forma humana con la compostura casual de alguien que había completado una tarea rutinaria. Contraalmirante Tanaka. Ordenó. Asegure a los prisioneros y confisque los barcos piratas. Y envíe un mensaje al cuartel general informando sobre la captura de los piratas del cielo sangriento. El reconocimiento de la tripulación. Mientras su tripulación ejecutaba eficientemente las órdenes de post-combate, Riku notó las expresiones de admiración y respeto renovado en las caras de sus marines. Incluso después de un año sirviendo bajo su comando, momentos como este les recordaban por qué un niño de 10 años había alcanzado el rango de vicealmirante. Vicealmirante. Se acercó un joven marine que había estado sirviendo en su flota durante solo un mes. Esa fue la demostración de combate más increíble que he visto en mi vida. Gracias, Marine Johnson. Pero recuerda, el poder sin propósito es inútil. Luchamos para proteger a los inocentes y mantener la paz, no para demostrar nuestra fuerza. Reflexiones sobre el progreso. Esa noche, mientras su flota continuaba su patrullaje a través de aguas ahora pacíficas, Riku se encontró reflexionando sobre cuánto había cambiado en el último año. Sus habilidades habían crecido exponencialmente, su autoridad había sido firmemente establecida, y su reputación se extendía por todo el Grand Line. Pero más importante que todo eso, se había establecido firmemente como una fuerza para el bien en un mundo que sabía estaría enfrentando desafíos increíbles en las décadas venideras. Misión completada. Establecer autoridad como vicealmirante. Nuevas habilidades. Técnicas de combate aéreo avanzadas. Reputación. El prodigio adaptativo, conocido en todo el Grand Line. Próximo objetivo. Continuar patrullaje y desarrollo de habilidades. Mirando hacia el horizonte infinito del Grand Line, Riku sabía que su verdadero viaje apenas estaba comenzando. Los eventos que había leído en el manga aún estaban años en el futuro, pero él estaba construyendo sistemáticamente el poder y la influencia que necesitaría para enfrentar esos desafíos cuando llegaran.
Por ahora, sin embargo, estaba contento siendo exactamente lo que era. Un marine dedicado a proteger los mares y a las personas que navegaban por ellos. El resto vendría a su debido tiempo. Capítulo 9. La era de los monstruos. El Den Den Mushi sonó con una urgencia que Riku no había escuchado en meses. Era pasada la medianoche, y el sonido estridente cortó a través del silencio de su camarote como una alarma de emergencia. Se incorporó inmediatamente, su cuerpo ya en estado de alerta antes de que su mente procesara completamente lo que estaba pasando. Vicealmirante Riku al habla, respondió, su voz clara a pesar de haber estado profundamente dormido momentos antes. La cara tensa del almirante Kon apareció en la pantalla, y Riku pudo ver inmediatamente que algo grave había ocurrido. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días, y había una urgencia en sus ojos que Riku reconocía de las situaciones más serias. Riku, necesito que cambies de curso inmediatamente. Dirígete a las coordenadas que te voy a enviar. Es una emergencia de máxima prioridad. ¿Qué ha pasado, almirante? Riku ya estaba poniéndose su uniforme mientras hablaba, sus movimientos eficientes y practicados. Hemos recibido reportes de una nueva amenaza. Un pirata llamado Rox de Shebek ha estado reuniendo a algunos de los piratas más peligrosos del mundo bajo su bandera. No es solo otra tripulación pirata, Riku. Este hombre tiene ambiciones que van más allá de cualquier cosa que hayamos visto. El corazón de Riku se saltó un latido. Rox de Shebek. El nombre que había estado esperando escuchar durante años, el hombre que se convertiría en uno de los piratas más peligrosos de la historia antes de ser derrotado por la alianza improbable de Garp y Gold Roger en God Valley. ¿Qué sabemos sobre él? Preguntó, tratando de mantener su voz neutral mientras procesaba la información. Poco, pero lo suficiente para estar preocupados. Ha reclutado a Edward Neugate, Charlotte Linlin, y Kaido. Cada uno de ellos por sí solo sería una amenaza significativa, pero juntos bajo el liderazgo de alguien con las ambiciones de Rox. Kon hizo una pausa, y Riku pudo ver el peso de la responsabilidad en sus hombros. También hemos recibido informes de que un joven pirata llamado Gold Roger ha estado causando problemas en el Paradise. Su tripulación es pequeña, pero su capitán parece tener una fuerza de voluntad extraordinaria. Los reportes hablan de peleas que destrozan islas enteras. Riku sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Los nombres que estaba escuchando eran legendarios en su conocimiento del futuro. Los futuros Yonko, el futuro rey de los piratas, y el hombre que sería conocido como el pirata más peligroso de su era. ¿Cuál es mi misión específica? Preguntó, aunque parte de él ya sabía la respuesta. Tu flota y 3 más se dirigirán a interceptar reportes de actividad de los piratas de Rox. No esperamos que los enfrentes directamente, ni siquiera Garp podría hacer eso solo. Pero necesitamos información, necesitamos entender qué están planeando. Entendido. ¿Qué más puedo esperar encontrar allí? No sabemos. Esa es la parte que me preocupa. La comunicación se cortó, dejando a Riku solo con sus pensamientos y el peso de lo que acababa de escuchar. Se dirigió inmediatamente a la cubierta, donde encontró a la contraalmirante Tanaka ya organizando el cambio de curso. Era una de las razones por las que la respetaba tanto, siempre parecía estar un paso adelante de las situaciones. Los hombres están preguntando qué está pasando, le dijo mientras se acercaba. El cambio de curso tan repentino los tiene nerviosos. Diles la verdad, respondió Riku después de un momento de consideración. Vamos a enfrentar algo que ninguno de nosotros ha visto antes. Una nueva clase de amenaza pirata. ¿Qué tan peligroso? Riku miró hacia el horizonte, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a asomar. Tanaka, ¿has escuchado hablar de piratas que pueden dividir islas por la mitad solo con su fuerza? Solo en leyendas. Bueno, parece que las leyendas están a punto de volverse realidad. Los siguientes 3 días de navegación hacia las coordenadas especificadas fueron tensos. La tripulación podía sentir que se dirigían hacia algo significativo, y Riku aprovechó el tiempo para intensificar los entrenamientos. Si iban a enfrentar amenazas del calibre que él sospechaba, necesitaba que cada marine bajo su comando estuviera en su mejor forma. Durante esos días, también recibió actualizaciones constantes de inteligencia. Los piratas de Rox habían sido vistos en múltiples ubicaciones, atacando bases navales menores y saqueando barcos mercantes con una brutalidad que era inusual incluso para piratas. Pero lo que más preocupaba a Riku eran los reportes de que parecían estar buscando algo específico. Vicealmirante, le dijo uno de sus oficiales de inteligencia el segundo día, hemos interceptado algunas comunicaciones.
Parece que están preguntando sobre ubicaciones históricas, lugares asociados con el gobierno mundial. ¿Qué tipo de lugares? Preguntó Riku, aunque temía conocer la respuesta. Lugares donde se almacenan registros antiguos, vicealmirante. Bibliotecas, archivos gubernamentales, ese tipo de cosas. Riku asintió, pero internamente su mente estaba corriendo. En su conocimiento del futuro, sabía que la obsesión con la historia antigua eventualmente llevaría a la destrucción de Ohara y a la persecución de cualquiera que investigara el siglo vacío. Si Rox estaba comenzando a hacer preguntas sobre estos temas tan temprano, el tercer día llegó con noticias que cambiaron todo. Vicealmirante. Barco en el horizonte. Gritó el vigía desde el nido del cuervo. Riku se dirigió inmediatamente a cubierta con su catalejo, estudiando la embarcación que se acercaba. Era más pequeña que las suyas, pero había algo en la forma en que se movía por el agua que sugería una tripulación extremadamente hábil. ¿Bandera pirata? Preguntó a su oficial de navegación. Sí, señor. Calavera con bigotes curvos. El corazón de Riku se aceleró. Esa descripción coincidía con algo que recordaba vívidamente del manga. La Jolly Roger de Gold Roger. ¿Están acercándose a nosotros o tratando de evitarnos? Directamente hacia nosotros, vicealmirante. Sin cambio de curso. Eso era interesante. La mayoría de los piratas, incluso los más confiados, evitarían enfrentar a una flota de 4 navíos de guerra de la marina si tenían otra opción. El hecho de que estos piratas se dirigieran directamente hacia ellos sugería o una confianza extraordinaria o algo más. Contraalmirante Tanaka, haga que la flota se mantenga en formación defensiva, pero no tome una postura agresiva. Quiero ver qué están planeando. ¿No vamos a atacar inmediatamente? No. Algo me dice que esto va a ser diferente. Mientras el barco pirata se acercaba, Riku pudo ver más detalles. La tripulación era notablemente pequeña, probablemente no más de una docena de personas. Pero había algo en la forma en que se movían, una confianza casual que sugería que no estaban preocupados por enfrentar a una flota de la marina completa. Cuando el barco estuvo lo suficientemente cerca para comunicaciones vocales, una voz potente se alzó desde su cubierta. Ahoy, marines. Soy Gold Roger. Me gustaría hablar con su comandante. El silencio que siguió en la cubierta del Justicia Eterna fue palpable. Los marines se miraron unos a otros, claramente inseguros de cómo proceder. No era todos los días que un pirata solicitaba una conversación en lugar de simplemente atacar. Soy el vicealmirante Monkey de Riku. Gritó de vuelta. ¿Qué quieres, pirata? Tengo información que podría interesarte. Sobre Rox de Shebek. Eso cambió todo. Riku intercambió miradas con Tanaka, quien asintió ligeramente. Si Roger tenía información sobre Rox, valía la pena escuchar, especialmente considerando que en el futuro estos dos se convertirían en rivales legendarios. Acércate hasta estar dentro del alcance de comunicación normal, pero mantén tu distancia. Gritó Riku. Cualquier movimiento agresivo y te convertiré en target practice. Entendido. Cuando los barcos estuvieron lo suficientemente cerca para conversación normal, Riku pudo ver claramente a Gold Roger por primera vez. Era más joven de lo que había imaginado, probablemente a finales de sus 20s, con el bigote característico que Riku reconocía del manga pero aún no completamente desarrollado. Había una energía en él, una presencia que era inmediatamente evidente incluso a distancia. Vicealmirante. Gritó Roger, con una sonrisa que era genuinamente amistosa a pesar de las circunstancias. Tienes que ser el marine más joven que he visto con ese rango. Y tú tienes que ser el pirata más educado que he conocido. Respondió Riku. Normalmente no piden permiso antes de hablar. Roger se rió, un sonido rico y genuino que llevaba claramente a través del agua. Es que la información que tengo es demasiado importante para arriesgarla en una pelea innecesaria. Habla entonces. Rox está planeando algo grande. Algo que podría cambiar el equilibrio de poder en todo el mundo. Ha estado reuniendo información sobre lugares que el gobierno mundial preferiría mantener secretos. Riku sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esto confirmaba sus peores sospechas sobre las intenciones de Rox. ¿Por qué me dirías esto? Gritó. Eres un pirata. ¿Por qué ayudarías a la marina? Porque hay una diferencia entre buscar aventura y libertad, y querer destruir el mundo. La voz de Roger se había vuelto más seria. Rox no está interesado en la libertad. Quiere poder absoluto. Y eso es algo que no puedo tolerar. Había una sinceridad en la voz de Roger que era imposible fingir.
Riku se encontró creyendo cada palabra, a pesar de saber que estaba hablando con alguien que se convertiría en el pirata más buscado de la historia. ¿Qué propones?, preguntó. Intercambio de información. Yo te digo lo que sé sobre los planes de Rox, tú me mantienes informado sobre los movimientos de la marina. Ambos ganamos, y tal vez podamos detener a Rox antes de que haga algo irreversible. Era una propuesta extraordinaria. Una alianza temporal entre un vicealmirante de la marina y un pirata. En circunstancias normales, Riku lo habría rechazado inmediatamente. Pero conociendo el futuro, sabiendo que Roger y Garp eventualmente se aliarían para derrotar a Rox en God Valley, la propuesta tenía mérito. Necesito garantías, gritó después de un momento de consideración. Si acepto esto, necesito tu palabra de que no atacarás civiles inocentes mientras tengamos este arreglo. Nunca he atacado civiles inocentes, respondió Roger inmediatamente. Y nunca lo haré. Tienes mi palabra como capitán. Riku tomó una decisión que sabía cambiaría el curso de su carrera y posiblemente de la historia. Muy bien, Roger. Pero esto se queda entre nosotros por ahora. Y si traicionas esta confianza, te perseguiré hasta los confines de los mares. Entendido. Y vicealmirante. Creo que tú y yo vamos a llevarnos bien. Los días siguientes fueron surrealistas para Riku. Mantener comunicaciones secretas con Gold Roger mientras cumplía con sus deberes como vicealmirante de la marina requería un equilibrio delicado. Pero la información que Roger proporcionaba era invaluable. Rox ha estado reclutando no solo a piratas poderosos, le explicó Roger durante una de sus comunicaciones encriptadas, sino también a antiguos marines, revolucionarios, cualquier persona con resentimiento contra el gobierno mundial. ¿Cuántos hombres tiene ahora?, preguntó Riku. Más de los que la marina está calculando. Y no son solo números, cada uno de sus subordinados principales podría comandar su propia tripulación devastadora. ¿Sabes cuál es su objetivo final? Roger hizo una pausa antes de responder. Creo que quiere derrocar al gobierno mundial completamente. No just cambiar quién está en el poder, sino destruir todo el sistema y construir algo nuevo desde cero. Con él en la cima, añadió Riku. Exactamente. Fue durante una de estas conversaciones que Roger le dio la noticia que Riku había estado esperando y temiendo. Riku, tengo información sobre la ubicación actual de Rox. Él y su tripulación principal van a estar en una isla llamada Hachinosu en 3 días. Es su base principal de operaciones. Riku conocía ese nombre del manga. Hachinosu, la isla colmena, que eventualmente se convertiría en el territorio de Blackbeard. Pero en esta época, era la fortaleza de Rox de Shebeck. Roger, esa información, es demasiado peligrosa para un ataque directo, lo sé. Pero también es la mejor oportunidad de reunir inteligencia sobre lo que realmente está planeando. Riku sabía que tenía que reportar esta información al cuartel general, pero también sabía que hacerlo significaría probablemente el fin de su alianza no oficial con Roger. Después de mucha consideración, decidió que la seguridad del mundo era más importante que mantener el secreto. Esa noche, estableció comunicación con Kon. Almirante, tengo información sobre la ubicación de Rox de Shebeck. Kon se enderezó inmediatamente en la pantalla. ¿Cómo? Una fuente, poco convencional. Pero confiable. Riku, necesito saber más sobre esta fuente. Riku respiró profundo. He estado en comunicación con Gold Roger. Él también considera a Rox una amenaza para su forma de vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Kon lo miró fijamente durante largos segundos, su expresión pasando por múltiples emociones. ¿Has estado colaborando con un pirata?, preguntó finalmente, su voz peligrosamente calmada. He estado intercambiando información con alguien que comparte nuestro interés en detener a Rox, corrigió Riku. Y esa información nos ha dado nuestra mejor oportunidad hasta ahora de entender la verdadera amenaza que representa. Riku, almirante, con respeto, creo que necesitamos considerar alianzas no tradicionales para enfrentar amenazas no tradicionales. Rox de Shebeck no es como cualquier pirata que hayamos enfrentado antes. Kon suspiró profundamente. Dame la información que tienes. Hachinosu. Estará allí en 3 días con su tripulación principal. ¿Qué tan confiable es esta información? Muy confiable. Roger no tiene razón para mentirnos sobre esto. Está bien. Voy a organizar una flota. Pero Riku, cuando esto termine, tú y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre protocolo y decisiones de comando. Entendido, almirante. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de actividad. Kon organizó la mayor flota de la marina que se había reunido en años.
8 navíos de guerra de línea, incluyendo el buque insignia del propio Kong, más de 3,000 marines, y algunos de los oficiales más experimentados disponibles. Garp llegó con su propio barco, y Riku se sintió genuinamente feliz de ver a su hermano mayor después de meses de separación. Riku. Rugió Garp mientras abordaba el Justicia Eterna, he oído que has estado teniendo aventuras interesantes. Algo así, respondió Riku con una sonrisa. ¿Estás listo para esto, hermano? Por supuesto. Finalmente vamos a enfrentar a algunos piratas que pueden darnos una pelea real. Sengoku también estaba presente, ahora con el rango de contraalmirante y comandando su propio navío. Su presencia tranquilizó a Riku, saber que tenía aliados competentes y confiables haría la diferencia en lo que estaba por venir. La flota se reunió a una distancia segura de Achinosu, y Kon convocó a una reunión de todos los oficiales de alto rango para planificar el approach. Caballeros, comenzó Kon, vamos a enfrentar posiblemente la mayor concentración de poder pirata que el mundo ha visto jamás. Rox de Shebeck, Edward Neugate, Charlotte Linlin, Kaido, cada uno de estos nombres por sí solo representaría una amenaza significativa. Kon señaló un mapa detallado de Achinosu que habían obtenido de reconocimiento aéreo. La isla tiene fortificaciones naturales y artificiales extensivas. Atacar directamente sería extremadamente costoso en términos de vidas de marines. ¿Cuál es la alternativa?, preguntó Sengoku. Inicialmente, reconocimiento. Necesitamos entender mejor qué están planeando antes de comprometernos a un ataque total. Garp se inclinó hacia adelante. ¿Y si nos descubren durante el reconocimiento? Entonces improvisamos, respondió con Grimly. Riku levantó la mano. Almirante, creo que puedo ayudar con el reconocimiento. Mis habilidades, únicas, me permitirían acercarme sin ser detectado. ¿Estás sugiriendo una misión de infiltración solo? Con respaldo. Si algo sale mal, la flota podría crear una distracción mientras escapo. Kon lo consideró. Es arriesgado. Todo en esta situación es arriesgado, respondió Riku. Pero tenemos la ventaja de que no saben que conocemos su ubicación. Está bien. Pero no vas solo. Garp te acompañará. Perfecto. Declaró Garp. Una misión de hermanos. Esa noche, mientras se preparaban para la misión de reconocimiento, Riku recibió una última comunicación de Roger. Ten cuidado mañana, le dijo el pirata. Rox es más peligroso de lo que incluso yo anticipé. He estado observando desde la distancia, y hay algo en esa isla que me da mala espina. ¿Qué tipo de algo? No estoy seguro. Pero sea lo que sea, Rox está obsesionado con ello. Y cuando alguien como Rox se obsesiona con algo, el mundo entero debería estar preocupado. Mientras Riku se preparaba para dormir antes de lo que podría ser la misión más peligrosa de su vida, no pudo evitar sentir que estaba parado en el borde de algo histórico. Los eventos que estaban a punto de desarrollarse cambiarían el mundo de formas que él entendía pero que nadie más podía anticipar completamente. El mañana traería respuestas, pero también traería peligros que harían que sus enfrentamientos previos con piratas parecieran juegos de niños. Capítulo 10. El informante y la trampa. La niebla matutina se alzaba lentamente del océano mientras la flota de la marina se acercaba a Achinosu, creando una atmósfera fantasmal que parecía apropiada para la misión que tenían por delante. Riku estaba parado en la proa del Justicia Eterna, observando las aguas que sabía los llevarían hacia uno de los enfrentamientos más significativos en la historia del mundo pirata. Garp se acercó, masticando ruidosamente lo que parecía ser su desayuno número 3 de la mañana. ¿Nervioso?, preguntó con la boca llena. ¿Debería estarlo?, respondió Riku, sin apartar la vista del horizonte. Vaya. Si no estuvieras al menos un poco nervioso, estaría preocupado por tu salud mental. Garp se inclinó sobre la barandilla junto a su hermano menor. Vamos a enfrentar a algunos de los piratas más peligrosos que el mundo ha visto jamás. Lo sé. Pero también sé que tenemos que hacerlo. Garp lo miró con curiosidad. A veces, su hermano menor hablaba como si supiera más sobre el futuro de lo que cualquier niño de 10 años debería saber. Pero había aprendido a no cuestionar demasiado la intuición de Riku, hasta ahora siempre había resultado ser correcta. ¿Alguna vez te preguntas cómo vamos a ser recordados?, preguntó Riku de repente. ¿Recordados? Sí. Cuando todo esto termine, cuando seamos viejos, ¿cómo crees que la historia recordará lo que estamos a punto de hacer? Garp se rascó la cabeza. Honestamente, nunca he pensado mucho en eso. Solo pienso en hacer lo correcto aquí y ahora. Riku sonrió. Esa era exactamente la respuesta que esperaba de su hermano.
Garp siempre había sido alguien que vivía en el presente, luchando cada batalla como si fuera la única que importara. Supongo que esa es la diferencia entre nosotros, murmuró Riku. Yo siempre estoy pensando en las consecuencias a largo plazo. Y por eso funcionamos tan bien juntos. Declaró Garp. Tú planeas, yo golpeo. Mientras tanto, a cientos de millas de distancia en Achinosu, un hombre delgado con cicatrices en el rostro corría desesperadamente hacia la fortaleza principal de la isla. Sus ropas estaban empapadas de sudor y agua de mar, y su respiración era laboriosa, como si hubiera estado nadando o remando durante horas. «Capitán Rox», gritó mientras se acercaba a los guardias en la entrada de la fortaleza. «Tengo información urgente». Los guardias, acostumbrados a ver informantes y mensajeros llegar a todas horas, lo condujeron rápidamente hacia el interior del complejo. La fortaleza de Rox era una estructura imponente construida en el acantilado más alto de la isla, con vistas que permitían observar el océano en todas las direcciones. Rox de Shabek estaba sentado en lo que solo podía describirse como un trono, hecho de los restos de barcos de la marina que había destruido durante sus años de piratería. Era un hombre imponente incluso sentado, con cabello negro largo y una presencia que parecía absorber la luz de la habitación. Sus ojos, cuando se fijaron en el informante, eran como pozos sin fondo. ¿Qué es tan urgente que interrumpes mi desayuno?, preguntó Rox, su voz profunda resonando en la habitación. Capitán. La marina. Han reunido una flota masiva y se dirigen directamente hacia aquí. Edward Neugate, quien había estado sentado en una silla cercana leyendo un periódico, levantó la vista con interés. ¿Qué tan masiva?, preguntó. 8 navíos de guerra, señor. Incluyendo el buque insignia del almirante Kong. Más de 3000 marines. Charlotte Linlin, quien había estado devorando un pastel gigante en la esquina de la habitación, se rió con una carcajada que hizo temblar las ventanas. Mamá. Por fin algo emocionante. Kaido, recostado contra la pared con una botella de sake en la mano, se enderezó con los ojos brillando de anticipación. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve una pelea real. Pero Rox permaneció silencioso, sus ojos fijos en el informante. Después de un largo momento, habló. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen aquí? Basado en su velocidad actual, menos de 6 horas, capitán. ¿Y estás seguro de que se dirigen directamente hacia aquí? ¿No podrían estar pasando por casualidad? El informante negó con la cabeza vigorosamente. No, señor. Su curso es directo. Y han estado reduciendo velocidad gradualmente, como si se estuvieran preparando para algo. Rox se levantó lentamente de su trono, caminando hacia una de las ventanas que daba al mar. Sus subordinados lo observaron, esperando órdenes. Cuando Rox finalmente habló, había una sonrisa en su voz que no llegaba a sus ojos. Interesante. La pregunta es, ¿cómo supieron que estaríamos aquí? ¿Importa eso realmente?, preguntó Neugate. Si quieren pelea, les daremos pelea. Oh, claro que importa, Edward. Rox se volteó hacia sus subordinados. Hemos mantenido nuestros movimientos en secreto. Nuestras comunicaciones han sido encriptadas. Y sin embargo, de alguna manera, la Marina no solo sabe dónde estamos, sino que ha tenido tiempo suficiente para reunir una flota de esta magnitud. Kaido se encogió de hombros. Tal vez tengamos un espía. O tal vez, dijo Rox pensativamente, alguien más nos está jugando una mano. Linlin dejó de comer por un momento, lo cual era raro. ¿A qué te refieres? ¿No les parece conveniente que justo cuando estábamos planeando nuestro próximo movimiento grande, la Marina aparezca con la flota perfecta para enfrentarnos? ¿Y que tengan información tan precisa sobre nuestra ubicación? Rox caminó hacia un mapa grande de la región que estaba colgado en la pared. Hay jugadores en este juego de los que no hemos estado conscientes. Y creo que acabamos de descubrir que alguien ha estado moviendo piezas sin que nos diéramos cuenta. ¿Qué sugieres?, preguntó Neugate. Sugiero que convirtamos esta situación a nuestro favor. Los ojos de Rox brillaron con una luz peligrosa. Si alguien quiere jugar al ajedrez con nosotros, vamos a mostrarles por qué no se juega con los piratas de Rox. Regresó a su trono y se sentó, sus dedos tamborileando contra el brazo de la silla hecha de restos de barcos. Aquí está lo que vamos a hacer. La Marina viene esperando encontrarnos desprevenidos. En lugar de eso, les vamos a dar la bienvenida que se merecen. ¿Una pelea frontal?, preguntó Kaido con esperanza. Mejor que eso. Una trampa. Rox sonrió, y la expresión hizo que incluso sus subordinados más violentos se sintieran incómodos. Vamos a dejar que se acerquen.
Vamos a dejar que piensen que tienen la ventaja. Y luego les vamos a enseñar por qué somos los piratas más peligrosos en estos mares. Charlotte Limlin se rió otra vez. Me gusta cómo suena eso. Edward, quiero que tomes a la mitad de nuestros hombres y los escondas en las cuevas del lado este de la isla. Kaido, tú harás lo mismo en el lado oeste. Charlotte, tus hombres van a las posiciones en los acantilados del sur. ¿Y tú? Preguntó Neugate. Yo voy a quedarme exactamente donde la marina espera encontrarme. Con suficientes hombres para hacer que piensen que toda nuestra fuerza está aquí. Rox se levantó otra vez, esta vez con una energía que irradiaba poder y peligro. Cuando la marina ataque, van a encontrar más resistencia de la que esperan en el centro. Mientras están concentrados en esa batalla, ustedes tres van a atacar desde los flancos. Los vamos a atrapar en un crossfire que va a hacer que este día sea recordado como una masacre. ¿Y si tienen refuerzos? Preguntó Limlin. Entonces será una masacre aún más grande. Rox caminó hacia la ventana otra vez. Pero tengo la sensación de que quien sea que esté orquestando esto no quiere que haya refuerzos. Esto se siente como alguien tratando de eliminar dos problemas al mismo tiempo. Kaido se enderezó. ¿Dos problemas? Nosotros y la marina. Piénsenlo. Si resultamos en suficiente daño mutuo, quien sea que esté detrás de esto se beneficia de tener tanto a los piratas de Rox como a una porción significativa de la marina fuera del camino. La habitación se quedó en silencio mientras los subordinados de Rox procesaban esta posibilidad. ¿Quién tendría el poder para manipular tanto a nosotros como a la marina? Preguntó Neugate finalmente. Esa es la pregunta de los 64.000 berries, ¿no es cierto? Rox regresó a su trono. Pero por ahora, no importa. Lo que importa es que vamos a convertir su juego en el nuestro. ¿Tienes un plan específico? Preguntó Limlin. Siempre tengo un plan. Rox sonrió otra vez. Pero este va a requerir timing perfecto. Y va a requerir que cada uno de ustedes esté dispuesto a seguir mis órdenes exactamente como las doy. Los tres intercambiaron miradas. Trabajar bajo las órdenes de Rox nunca había sido fácil, principalmente porque cada uno de ellos tenía ego suficiente para liderar sus propias tripulaciones. Pero también habían aprendido que cuando Rox tenía una estrategia real, generalmente funcionaba. Estoy dentro, dijo Neugate finalmente. Yo también. Declaró Kaido. Mamá. Esto va a ser divertido. Añadió Limlin. Perfecto. Rox se levantó y caminó hacia un cofre grande en la esquina de la habitación. Cuando lo abrió, una luz extraña se derramó, iluminando su cara con un resplandor dorado. ¿Qué es eso? Preguntó Neugate, entrecerrando los ojos. Esto, dijo Rox, sacando lo que parecía ser una fruta del diablo de forma inusual, es mi seguro de vida. Si la marina quiere jugar con fuego, les voy a mostrar lo que significa quemarse realmente. Los otros tres piratas se acercaron para examinar la fruta más de cerca. No se parecía a ninguna fruta del diablo que hubieran visto antes. Su superficie parecía moverse y cambiar, como si estuviera viva. ¿Dónde conseguiste eso? Preguntó Kaido. Los detalles no importan. Lo que importa es que esta fruta me va a dar el poder para asegurar que ganemos esta batalla, sin importar lo que la marina traiga contra nosotros. ¿Vas a comerla ahora? Preguntó Limlin. Solo si es necesario. Prefiero mantener mis opciones abiertas. Rox cerró el cofre cuidadosamente. Pero es bueno saber que tengo unas en la manga. Mientras tanto, de vuelta en la flota de la marina, Riku sintió un escalofrío extraño recorrer su espina dorsal. No sabía por qué, pero tenía la súbita sensación de que algo había cambiado. Como si el equilibrio de poder de alguna manera hubiera cambiado en su contra sin que se diera cuenta. ¿Estás bien? Preguntó Garp, notando la expresión de su hermano. No estoy seguro, respondió Riku honestamente. Tengo un mal presentimiento sobre todo esto. ¿Qué tipo de mal presentimiento? Riku trató de articular lo que estaba sintiendo. Es como si estuviéramos caminando hacia una trampa. Como si alguien supiera exactamente lo que íbamos a hacer antes de que lo hiciéramos. Garp frunció el ceño. ¿Crees que Rox sabe que venimos? Creo que es posible. Y si es así, entonces no vamos a encontrar lo que esperamos cuando lleguemos allí. ¿Deberías reportar esto a Kong? Riku consideró la opción. Pero, ¿qué podría decir? ¿Que tenía un mal presentimiento? ¿Que su conocimiento del futuro le decía que algo estaba mal, aun cuando no sabía específicamente qué? Todavía no, decidió finalmente. Pero mantente alerta, Garp. Más alerta de lo usual. Siempre estoy alerta.
Esta vez, estate más alerta que eso. En Hachinosu, Rox había subido a la torre más alta de su fortaleza, desde donde tenía una vista panorámica del océano circundante. Con un telescopio potente, podía ver las velas distantes de la flota de la marina acercándose. 8 barcos, murmuró para sí mismo. Exactamente como dijo el informante. Pero había algo más que había notado, algo que no había compartido con sus subordinados. Entre los barcos de la marina, había reconocido una configuración específica. Una que había visto en reportes de inteligencia recientes. El vicealmirante más joven de la marina, dijo, sonriendo para sí mismo. Monkey D. Riku. El hermano de Garp. Había oído historias sobre este niño prodigio, reportes de batallas ganadas y piratas capturados por alguien que técnicamente aún debería estar en la escuela. Pero más interesante que sus habilidades era su reputación por la estrategia no convencional. Un estratega no convencional trabajando con información precisa sobre nuestra ubicación, murmuró Rox. Interesante. Se preguntó si este vicealmirante niño podría ser la fuente de la información que había llevado a la marina hasta aquí. Y si era así, se preguntó qué más podría saber. Bueno, dijo, cerrando el telescopio, supongo que pronto lo averiguaremos. Bajó de la torre y regresó a la habitación principal, donde sus subordinados estaban finalizando los preparativos para la batalla que estaba por venir. ¿Todo listo? Preguntó. Listo, confirmó Neugate. Entonces esperamos. Y cuando llegue el momento perfecto, les recordamos a estos marines por qué los piratas controlan los mares. La trampa estaba preparada. Los jugadores estaban en posición. Y en unas pocas horas, el mundo sería testigo de una batalla que definiría el curso de la historia pirata para las generaciones venideras. Rox regresó a su trono, los dedos aún tamborileando contra el brazo hecho de restos de barcos de la marina. En su mente, ya estaba visualizando cómo se desarrollaría la batalla, cada movimiento y contramovimiento. Había muchas variables, muchas cosas que podrían salir mal. Pero también había una cosa de la que estaba absolutamente seguro. Antes de que el sol se pusiera, el nombre de Rox de Shebek sería conocido en todo el mundo como el hombre que había humillado a la marina más completamente que cualquier pirata en la historia. La única pregunta que quedaba era cuántos marines sobrevivirían para contar la historia. Capítulo 11. La Yami Yami no Mi y el inicio de la batalla. El sol había alcanzado su punto más alto en el cielo cuando la flota de la marina finalmente avistó a Shinosu en el horizonte. La isla se alzaba del océano como una fortaleza natural, con acantilados escarpados que se elevaban directamente del agua y una única bahía que proporcionaba acceso al interior. Riku estaba parado junto a Kong en el puente de comando del buque insignia Orgullo de la Marina, observando la isla a través de binoculares de alta potencia. Lo que veía no lo tranquilizaba en absoluto. ¿Ves algo?, preguntó Kong. Demasiado poco, respondió Riku, ajustando el enfoque. Para ser la base principal de los piratas de Rox, parece sorprendentemente tranquila. ¿Tranquila cómo? No hay movimiento en los muelles. No veo guardias en las torres de vigilancia. Es como si, Riku hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras correctas. Como si nos estuvieran esperando. Kon tomó sus propios binoculares y estudió la isla por varios minutos. Tienes razón. Esto no se ve bien. Sengoku se acercó desde el otro lado del puente. Los otros capitanes están preguntando sobre la estrategia de ataque. ¿Procedemos según el plan original? Dame un momento, respondió Kong, bajando los binoculares. Riku, quiero tu evaluación honesta. ¿Qué tan mal podría salir esto? Riku consideró cuidadosamente su respuesta. Su conocimiento del futuro le decía que esta batalla terminaría con la derrota de Rox, pero también sabía que el costo sería enorme. Y había demasiadas variables que no entendía completamente. Si Rox sabe que venimos, y ha tenido tiempo de prepararse, podríamos estar navegando directo hacia una masacre, dijo finalmente. ¿Nuestra masacre o la de ellos? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Mientras la flota de la marina deliberaba, en la fortaleza de Hachinosu, Rox estaba teniendo su propia conversación crucial con sus subordinados más cercanos. Es hora, anunció, abriendo el cofre que contenía la fruta del diablo misteriosa. La luz que emanaba de ella parecía absorber la iluminación de la habitación, creando sombras extrañas que se movían independientemente de cualquier fuente de luz. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Neugate. Había algo en esa fruta que lo ponía nervioso, y eso era decir mucho para alguien de su calibre. Completamente, respondió Rox, levantando la fruta para examinarla más de cerca. La Yami Yami no Mi. La fruta de la oscuridad.
Dicen que es la fruta del diablo más malvada que existe. Kaido se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué hace exactamente? Control sobre la oscuridad misma. Pero más importante que eso, puede anular los poderes de otras frutas del diablo. Rox sonrió de una manera que hizo que incluso Lin se sintiera incómoda. Imaginen poder tocar a un usuario de logia y herirlos como si fueran humanos normales. ¿Dónde conseguiste algo así? Preguntó Lin. Los detalles no importan. Lo que importa es que con esta fruta, no hay usuario de fruta del diablo en la marina que pueda representar una verdadera amenaza para mí. Rox se llevó la fruta a la boca, pero se detuvo justo antes de morder. ¿Alguna objeción de último minuto? Preguntó, mirando a cada uno de sus subordinados. Solo una pregunta, dijo Neugate. ¿Qué pasa si no puedes controlarla? Entonces todos morimos, respondió Rox casualmente. Pero si no la como, probablemente moriremos de todas formas cuando la marina llegue aquí con 8 navíos de guerra. Sin más hesitación, mordió la fruta. El cambio fue inmediato y dramático. Una oscuridad sobrenatural comenzó a emanar del cuerpo de Rox, no como sombras normales sino como algo que parecía absorber la luz misma. El aire en la habitación se volvió pesado, como si la gravedad hubiera aumentado. ¿Cómo te sientes? Preguntó Kaido. Poderoso, respondió Rox, y su voz tenía una calidad diferente ahora, como si viniera de muy lejos. Más poderoso de lo que jamás imaginé posible. Levantó una mano, y la oscuridad se arremolinó alrededor de ella como humo líquido. Esto va a cambiar todo. De vuelta en la flota de la marina, Riku sintió otro escalofrío, este más intenso que antes. Por un momento, tuvo la sensación de que algo fundamental acababa de cambiar en el mundo, aunque no podía identificar qué exactamente. ¿Riku? Preguntó Kong, notando la expresión de su vicealmirante más joven. Nada, respondió Riku, aunque no era cierto. Hemos decidido cómo proceder. Vamos a seguir con el plan, pero con modificaciones. En lugar de un asalto frontal completo, vamos a enviar una fuerza de reconocimiento primero. Si es una trampa, al menos no perderemos toda la flota de una vez. ¿Quién va en la fuerza de reconocimiento? Tú, Garp, Sengoku, y 2 navíos de apoyo. Si encuentran resistencia se retiran inmediatamente. Riku asintió. Era un plan sensato, aunque sospechaba que Rox no les permitiría retirarse fácilmente si las cosas salían mal. ¿Cuándo partimos? Ahora. 1 hora después, Riku estaba parado en la cubierta del Justicia Eterna, observando cómo Hachinosu se hacía más grande a medida que se acercaban. Garp estaba a su lado, obviamente emocionado por la perspectiva de acción, mientras que Sengoku coordinaba las comunicaciones con los otros barcos. ¿Sabes qué? Dijo Garp de repente. Tengo un buen presentimiento sobre esto. ¿En serio? Preguntó Riku, sorprendido. ¿Por qué? No sé. Solo siento que vamos a ganar una gran victoria hoy. Riku deseó poder compartir el optimismo de su hermano, pero su conocimiento del futuro le decía que esta batalla sería cualquier cosa menos simple. Garp, dijo después de un momento, quiero que me prometas algo. ¿Qué? Si las cosas se ponen realmente mal, si parece que no vamos a salir de esto, quiero que te asegures de que tantos marines como sea posible escapen. Incluso si eso significa dejarme atrás. Garp se volteó para mirarlo directamente. ¿De qué diablos estás hablando? Solo, prométemelo. Absolutamente no. Somos hermanos. Entramos juntos, salimos juntos. Garp, no. Ni siquiera pienses en pedirme algo así. Antes de que Riku pudiera responder, el grito del vigía cortó su conversación. Barcos acercándose desde la isla. 4 navíos piratas. Riku inmediatamente dirigió sus binoculares hacia donde el vigía estaba señalando. Los barcos que se acercaban eran impresionantes, cada uno del tamaño de un navío de guerra de la marina, pero con las modificaciones características de los barcos piratas. Más cañones, menos protecciones, diseñados para velocidad y poder de fuego. ¿Están atacando? Preguntó Sengoku. No, respondió Riku, estudiando la formación. Se están posicionando para bloquearnos el acceso a la bahía. ¿Una maniobra defensiva? ¿O nos están canalizando hacia donde quieren que vayamos? Como para confirmar sus sospechas, una quinta embarcación apareció desde detrás de uno de los acantilados de la isla. Esta era diferente de las otras. Más grande, con velas negras, y una presencia que incluso a distancia parecía ominosa. Ese debe ser el barco de Rox, murmuró Sengoku. El barco del capitán pirata se acercó lo suficiente para comunicaciones vocales, y cuando lo hizo, una voz poderosa resonó a través del agua.
Marines. Soy Rox de Shebeck. Bienvenidos a mi territorio. Riku tomó el megáfono del barco. Rox. Soy el vicealmirante Monkey de Riku. Tienes una oportunidad de rendirte antes de que esto se ponga feo. La respuesta fue una carcajada que se podía escuchar claramente incluso sin amplificación. El famoso niño prodigio. He oído mucho sobre ti. Pero me temo que hoy vas a descubrir que hay una diferencia entre enfrentar piratas comunes y enfrentar a un verdadero rey de los mares. Con esas palabras, Rox levantó una mano, y algo extraordinario sucedió. Una oscuridad sobrenatural comenzó a emanar de su palma, extendiéndose sobre el agua como niebla pero más densa, más amenazante. ¿Qué diablos es eso?, preguntó Garp. Problemas, respondió Riku, reconociendo inmediatamente los efectos de la Yami Yami no Mi del anime. Problemas muy grandes. La oscuridad se extendió rápidamente, cubriendo un área cada vez mayor del océano. Donde tocaba el agua, parecía absorber la luz, creando parches de negrura absoluta que eran inquietantes de observar. «Atención marines», rugió Rox, su voz ahora parecía venir desde todas las direcciones a la vez. «Permítanme demostrarles el poder de la oscuridad misma». La batalla comenzó de la manera más dramática posible. Rox dirigió su mano hacia uno de los barcos de apoyo de la marina, y la oscuridad se lanzó hacia adelante como una ola líquida. Cuando golpeó el barco, no lo destruyó inmediatamente, sino que comenzó a envolverlo, tirando de él hacia abajo como si el océano mismo se hubiera convertido en arenas movedizas. «Evasive maneuvers», gritó Sengoku en las comunicaciones. «Todos los barcos, manténganse alejados de esa oscuridad». Pero incluso mientras daba la orden, más de la sustancia extraña apareció alrededor de los barcos piratas, creando lo que parecía ser una red de negrura que se extendía por millas. «Riku», dijo Garp, su voz inusualmente seria, «creo que acabamos de descubrir por qué Rox es considerado tan peligroso». «No», respondió Riku, transformándose en Stingfly para ganar altitud y una mejor vista de la situación, «creo que acabamos de descubrir que se volvió mucho más peligroso de lo que era antes». Desde el aire, pudo ver el alcance completo de lo que Rox estaba haciendo. La oscuridad no solo se estaba extendiendo aleatoriamente, sino que estaba formando patrones, creando canales que forzarían a los barcos de la marina hacia posiciones específicas. «Es una trampa», murmuró para sí mismo. «Todo esto es una trampa elaborada». Pero incluso mientras llegaba a esa realización, vio algo más que lo hizo sentir como si su estómago hubiera caído al fondo del océano. Desde las cuevas y posiciones ocultas alrededor de la isla, más barcos piratas estaban emergiendo. No los 4 o 5 que habían esperado, sino docenas. «Sengoku», gritó a través de las comunicaciones. «Es una emboscada. Tienen al menos 30 barcos más escondidos alrededor de la isla». «¿30?» La voz de Sengoku sonó tensa incluso a través de la estática. «Tal vez más. Y todos se están moviendo para rodearnos». En su barco, Rox sonrió mientras observaba desarrollarse su plan. La marina había caído directamente en su trampa, exactamente como había anticipado. Pero lo que más lo complacía no era la trampa en sí, sino el poder que ahora corría por sus venas. La Yami Yami no Mi era incluso más potente de lo que había esperado. No solo podía controlar la oscuridad, sino que podía sentir las frutas del diablo de otros usuarios, como un radar sobrenatural que le decía exactamente dónde estaban sus enemigos más peligrosos. «Interesante», murmuró, enfocando su atención en el niño volador. «Ese joven vicealmirante tiene un poder muy inusual. No se siente como una fruta del diablo normal». Dirigió una onda de oscuridad hacia Stingfly, no para atacar directamente, sino para probar qué pasaría cuando su poder interactuara con el de Riku. El resultado lo sorprendió. La oscuridad pareció rebotar, como si hubiera golpeado algo que no podía absorber completamente. «Fascinante», dijo, sus ojos brillando con curiosidad e interés. «Parece que el pequeño prodigio tiene secretos más profundos de lo que pensaba». La batalla estaba apenas comenzando, pero ya estaba claro que ninguno de los bandos era exactamente lo que el otro había esperado. Y en el centro de todo, con el poder de la oscuridad corriendo por sus venas, Rox de Shebeck se preparaba para demostrar por qué sería recordado como uno de los piratas más peligrosos en la historia. «Neugate. Liblin. Kaido», rugió a través de las comunicaciones con sus subordinados. «Es hora. Muestren a estos marines lo que significa enfrentar a los verdaderos reyes de los mares». Capítulo 12. La danza de los dragones sobre aguas negras. El viento que soplaba sobre las aguas alrededor de Achinosu llevaba consigo el olor de la tormenta que estaba por venir.
No una tormenta de lluvia y rayos, sino una de hierro y sangre, de ambiciones chocando contra la justicia como olas contra rocas inmovables. En el aire espeso de la mañana, donde la bruma marina se mezclaba con algo más oscuro y siniestro, los destinos de hombres que se convertirían en leyendas estaban a punto de entrelazarse de maneras que ninguno de ellos podía imaginar completamente. Riku flotaba sobre el caos que se desarrollaba bajo él, sus alas de Stingfly batiendo con un ritmo que había perfeccionado durante meses de entrenamiento. Pero incluso desde su ventajosa posición aérea, lo que veía lo llenaba de una inquietud que crecía como la marea. La oscuridad que emanaba de Rox no era como nada que hubiera presenciado antes, ni siquiera en sus memorias más vívidas del anime que una vez había conocido también. Esta oscuridad tenía peso, tenía presencia, como si fuera una criatura viva que respiraba y pensaba por sí misma. Los barcos piratas que emergían de las calas escondidas se movían con la precisión de depredadores que habían cazado juntos durante años. Cada capitán conocía su papel, cada tripulación entendía su posición en la sinfonía de destrucción que Rox había orquestado. Era hermoso en su terrible eficiencia, como observar a un maestro del ajedrez mover piezas que solo él podía ver completamente. 32 barcos, murmuró Riku para sí mismo, completando su cuenta mientras más embarcaciones aparecían desde bahías ocultas que ni siquiera habían aparecido en los mapas de la marina. No, 34. Posiblemente más. La voz de Sengoku crujió a través de su comunicador, tensa pero controlada como siempre. Riku, necesito una evaluación completa de la situación. Los otros comandantes están pidiendo órdenes. Riku cerró los ojos por un momento, dejando que sus sentidos expandidos procesaran todo lo que estaba ocurriendo. El haki de observación que había desarrollado durante el último año se extendía como ondas invisibles, tocando las intenciones de docenas de combatientes poderosos simultáneamente. Era abrumador, como tratar de escuchar 30 conversaciones diferentes al mismo tiempo. Sengoku, respondió finalmente, estamos en una situación que va más allá de cualquier cosa que nuestros planificadores hayan considerado. No es solo que haya más barcos. Es que están coordinados de una manera que sugiere que han estado planeando esta emboscada durante meses. ¿Recomiendas retirada? La pregunta flotó en el aire como humo, pesada de implicaciones. Retirarse significaría admitir que la marina había sido superada en estrategia por piratas. Pero quedarse podría significar la pérdida de toda la flota. Todavía no, dijo Riku después de una pausa que se sintió como una eternidad. Pero necesitamos cambiar fundamentalmente nuestra aproximación. Esto no es una batalla que podamos ganar con táctica convencional. Mientras hablaba, algo extraordinario comenzó a suceder en el agua debajo de él. La oscuridad que Rox había desplegado comenzó a moverse en patrones más complejos, formando lo que parecían ser corrientes y remolinos de negrura pura. Pero lo más inquietante era que estas corrientes parecían estar tirando de los barcos de la marina hacia posiciones específicas, como si el océano mismo hubiera sido convertido en una trampa elaborada. En la cubierta de su buque insignia, Rox permanecía inmóvil como una estatua, sus brazos extendidos hacia los lados mientras canalizaba el poder de la Yami Yami no Mi a una escala que habría sido imposible para cualquier usuario menos experimentado. Pero había algo en su postura que sugería que esto era solo el comienzo de lo que podía hacer. Hermanos míos, su voz resonó a través de comunicadores especializados que conectaban con los barcos de sus subordinados más poderosos, ha llegado el momento de demostrar al mundo por qué somos temidos incluso en las pesadillas de los marines más valientes. Edward Neugate, posicionado en su barco al este de la formación, sintió las palabras de su capitán como fuego en sus venas. La anticipación de la batalla verdadera, no las escaramuzas menores que habían estado peleando durante meses, sino un enfrentamiento que definiría el curso de sus vidas, corrió a través de él como electricidad. Tripulación, rugió a sus hombres, hoy escribimos nuestros nombres en la historia con tinta hecha de victoria. Que ningún marine olvide jamás el día que enfrentó a los piratas de Rox en nuestro propio territorio. Sus hombres respondieron con gritos que se elevaron al cielo como el rugido de bestias primitivas, un sonido que llevó claramente a través del agua hacia los barcos de la marina. Era un sonido diseñado para helar la sangre, para plantar semillas de duda en los corazones de enemigos antes de que la batalla verdadera comenzara. Charlotte Linlin, desde su posición al sur, se reía con una alegría que era terrible en su genuinidad. Para ella, la guerra no era una carga o una responsabilidad, sino el juego más divertido que existía. Cada explosión, cada grito, cada momento de caos era como música en sus oídos. Mamá.
Pequeños marines, han venido tan lejos solo para alimentar a los peces. Su risa resonó sobre el agua como trueno, y sus propios subordinados se unieron con carcajadas que sonaban como hienas alrededor de una carroña. Kaido, posicionado al oeste, era diferente de los otros dos. Donde Neugate irradiaba autoridad calculada y Linlin radiaba caos alegre, Kaido emanaba una violencia pura que era casi palpable. Su embarcación se movía a través del agua con la gracia mortal de un depredador marino, y cuando habló, fue con la certeza de alguien que nunca había conocido la derrota verdadera. Finalmente, oponentes que valen la pena. Marines, espero que algunos de ustedes puedan darme una pelea real antes de que termine con todos. Garp, escuchando estos desafíos desde la cubierta del Justicia Eterna, sintió algo despertar en su pecho que había estado durmiendo durante demasiado tiempo. La promesa de batalla verdadera, contra enemigos que podrían realmente ponerlo a prueba, hizo que su sangre cantara de maneras que las peleas menores nunca habían logrado. Riku. Gritó hacia el cielo donde su hermano menor continuaba volando, estos piratas están hablando mucho. Tal vez es hora de recordarles por qué la marina controla los mares. Pero incluso mientras hablaba, Garp podía ver que la situación se estaba desarrollando en formas que requerirían más que bravuconadas para resolver. Los barcos piratas se movían con una coordinación que hablaba de entrenamientos extensos y liderazgo excepcional. Cada movimiento parecía ser parte de un plan más grande que aún no podían ver completamente. La primera salva real de la batalla llegó no de cañones o espadas, sino de algo mucho más sutil y peligroso. Rox, habiendo terminado de posicionar sus fuerzas exactamente donde quería, comenzó a alterar la gravedad misma alrededor de los barcos de la marina. La oscuridad que había desplegado no solo absorbía luz. Aparentemente podía manipular las fuerzas fundamentales que mantenían a los barcos flotando. ¿Qué diablos?, murmuró el contraalmirante Yamamoto desde su puesto de comando cuando sintió que su barco comenzaba a inclinarse de maneras que desafiaban toda lógica náutica. Los instrumentos de navegación se han vuelto locos. Las brújulas están girando como trompos. El efecto se extendió rápidamente a través de la flota de la marina. Barcos que habían estado navegando en formación perfecta comenzaron a derivar hacia direcciones impredecibles, como si las corrientes oceánicas hubieran cambiado instantáneamente. Pero lo más perturbador era que los cambios parecían estar dirigiendo los barcos hacia posiciones específicas, como piezas de ajedrez siendo movidas por una mano invisible. Riku, observando desde arriba, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo antes que cualquier otro. Es un campo gravitacional. Gritó en sus comunicaciones. Rox está usando su fruta para crear corrientes artificiales. Nos está moviendo hacia donde quiere que estemos. Sengoku, escuchando esto, inmediatamente comenzó a ladrar órdenes a los otros comandantes. Todos los barcos, motores a máxima potencia. Resistan las corrientes artificiales. No permitan que nos posicionen como quieren. Pero incluso mientras las órdenes salían de su boca, Sengoku podía ver que era una batalla perdida. El poder que Rox estaba desplegando era de una magnitud que ninguno de ellos había anticipado. No estaban luchando solo contra piratas. Estaban luchando contra alguien que aparentemente podía controlar las leyes de la física misma. Fue en este momento de crisis que algo inesperado sucedió. Una voz nueva cortó a través de las comunicaciones, clara y autoritaria de una manera que inmediatamente comandó atención. Flota de la Marina, aquí el vicealmirante Monkey D. Garp con una sugerencia táctica. Riku se sorprendió al escuchar a su hermano usando comunicaciones oficiales. Garp generalmente prefería la acción directa sobre la planificación estratégica. Adelante, vicealmirante Garp. Respondió Kon desde el comando de la flota. En lugar de luchar contra estas corrientes, usémoslas. Si Rox quiere posicionarnos de cierta manera, hagamos que se arrepienta de habernos dado exactamente donde queremos estar. Era típico de Garp, transformar una desventaja aparente en una oportunidad de ataque. Pero mientras Riku procesaba la sugerencia, se dio cuenta de que su hermano podría estar en algo importante. Garp tiene razón. Transmitió Riku. Si dejamos que las corrientes nos lleven, pero estamos preparados para atacar tan pronto como lleguemos a donde nos está dirigiendo, podríamos convertir su trampa en la nuestra. La idea se extendió a través de la flota como fuego, y Riku pudo ver a los comandantes individuales comenzando a reposicionar sus armamentos y preparar a sus tripulaciones para combate inmediato. En lugar de luchar contra las corrientes misteriosas, comenzaron a usarlas para ganar velocidad hacia las posiciones que Rox había escogido para ellos.
Pero Rox, observando este desarrollo desde su posición central, sonrió de una manera que habría helado la sangre de hombres menores. Inteligente, murmuró para sí mismo. Muy inteligente. Pero no lo suficiente. Levantó ambas manos hacia el cielo, y la oscuridad que había estado desplegando sobre el agua comenzó a elevarse, formando lo que parecían ser columnas de negrura que se extendían desde el océano hacia las nubes. Era un espectáculo que desafiaba toda comprensión, como si estuviera construyendo una arquitectura hecha de vacío puro. Ahora, rugió su voz a través del aire, amplificada por métodos que ninguno de los marines podía comprender: permítanme mostrarles lo que significa enfrentar la oscuridad absoluta. Las columnas de negrura comenzaron a moverse, no como estructuras sólidas sino como tentáculos gigantescos que se extendían hacia los barcos de la marina. Donde tocaban el agua, el océano mismo parecía desaparecer, reemplazado por un vacío que no reflejaba luz ni sonido. Riku, viendo esto desarrollarse, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Se lanzó en picada hacia el centro de la acción, transformándose de Stinkfly a Four Arms mientras caía. El aire silbó alrededor de él mientras ganaba velocidad, y cuando golpeó la cubierta de su propio barco, el impacto creó ondas que se extendieron a través del metal. Contraalmirante Tanaka. Rugió a su segundo al mando: tome el control de la coordinación de la flota. Voy a intentar algo que probablemente sea completamente loco. Sin esperar una respuesta, se transformó nuevamente, esta vez a XLR-8. La velocidad que poseía en esta forma era sobrenatural, permitiéndole moverse a través del agua como si fuera tierra sólida. En segundos, estaba corriendo directamente hacia el barco de Rox, dejando una estela de espuma detrás de él que brillaba con bioluminiscencia. La reacción en el barco pirata fue inmediata. Docenas de armas se dirigieron hacia la figura que se aproximaba a velocidad imposible, pero XLR-8 era demasiado rápido para que cualquier artillero normal pudiera seguirlo. Interesante. Rugió Rox, dirigiendo una de sus columnas de oscuridad directamente hacia la figura que corría. El pequeño prodigio quiere jugar. Pero cuando la oscuridad golpeó a XLR-8, algo extraordinario sucedió. En lugar de ser absorbido o detenido, Riku pareció rebotes. No exactamente rebotar, sino más bien deslizarse a lo largo del borde de la oscuridad como si fuera una superficie sólida. ¿Qué? Murmuró Rox, su confianza sacudida por primera vez desde que había consumido la fruta del diablo. ¿Cómo es posible que resistas el tirón de la oscuridad? Riku no respondió verbalmente, pero en su mente, las respuestas se estaban formando rápidamente. El sistema Omnitrix que le daba sus poderes no era de este mundo, no literalmente. Si la Yami Yami no Mi funcionaba anulando conexiones entre usuarios y sus frutas del diablo, entonces tenía sentido que no pudiera afectar completamente un sistema de poder que operaba según principios completamente diferentes. Usando esta ventaja inesperada, Riku logró alcanzar el barco de Rox antes de que el pirata pudiera ajustar su estrategia. Se transformó a Four Arms justo antes del impacto, usando sus 4 brazos para agarrar el casco del barco y detener su momentum. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en ambas flotas habían estado observando, y todos habían visto al vicealmirante de 10 años realizar una maniobra que desafiaba tanto la lógica como la física. Imposible. Rugió caído desde su posición distante. Nadie puede resistir el poder de Rox cuando está usando la Yami Yami no Mi. Pero Rox, recuperándose rápidamente de su sorpresa, comenzó a reír. No la risa de alguien que había sido derrotado, sino la de alguien que había encontrado un rompecabezas fascinante. Niño marino. Gritó hacia Four Arms, no sé qué tipo de poder posees, pero has logrado algo que pensé que era imposible. Por eso, te voy a dar el honor de ser el primer marine en experimentar todo mi poder. La oscuridad alrededor de Rox comenzó a condensarse, formando lo que parecía ser una armadura hecha de vacío puro. Cuando se movió, no caminó sino que se deslizó, como si el espacio mismo se plegara para acomodar su presencia. Riku, enfrentando al pirata más peligroso de la era cara a cara, sintió algo que no había experimentado en meses. Miedo genuino. No miedo de morir, sino miedo de no ser lo suficientemente fuerte para proteger a las personas que dependían de él. Pero junto con el miedo vino algo más. Determinación. La misma determinación que había llevado a un fan de anime a convertirse en un vicealmirante de la marina, la misma que había llevado a un niño de 10 años a ganar el respeto de marines veteranos. Rox de Shebek. Rugió, su voz amplificada por la fisiología de Four Arms, en el nombre de la justicia, no te permitiré lastimar a los inocentes. La justicia.
Se burló Rox, una palabra inventada por los débiles para controlar a los fuertes. Permíteme mostrarte lo que realmente gobierna este mundo. El poder absoluto. El choque que siguió hizo temblar el océano mismo. Forearms, con fuerza suficiente para levantar montañas, se encontró con la oscuridad manipulada de Rox, que podía aparentemente alterar la realidad misma. Cada golpe creaba ondas de choque que se podían sentir a millas de distancia, cada intercambio generaba fuerzas que hacían que las batallas navales normales parecieran juegos de niños. Pero mientras estos dos titanes se enfrentaban en el centro del campo de batalla, los otros jugadores no permanecían ociosos. Neugate había comenzado su propio ataque contra los barcos de la marina del flanco este, y los efectos eran devastadores. Cada puñetazo que lanzaba creaba terremotos submarinos que hacían que los barcos se balancearan como juguetes en una bañera. Garp, viendo a su hermano menor enfrentando solo a Rox, tomó una decisión que era típicamente suya en su simplicidad directa. Sin avisar a nadie, saltó de su propio barco y comenzó a correr sobre el agua, usando Geppo a una escala que haría que incluso maestros de Rokusiki se sintieran celosos. Nadie pelea con mi hermano menor sin pasar por mí primero. Rugió, dirigiéndose directamente hacia el epicentro de la batalla entre Riku y Rox. Sengoku, observando el desarrollo de múltiples batallas simultáneas, se dio cuenta de que el encuentro había evolucionado más allá de cualquier cosa que sus planificadores hubieran considerado. No era una batalla naval en el sentido tradicional. Se había convertido en algo más parecido a un enfrentamiento entre fuerzas de la naturaleza. Todos los comandantes, transmitió a través de las comunicaciones de la flota, abandonen las tácticas convencionales. Esto se ha convertido en combate individual a gran escala. Cada capitán tiene autoridad para actuar según su mejor juicio. Era una admisión de que la batalla había evolucionado más allá del control central, pero también era una liberación que permitió a cada comandante individual usar sus fortalezas específicas sin restricción. El resultado fue un caos hermoso. Cada barco se convirtió en el centro de su propia batalla épica, cada capitán se enfrentó a oponentes que desafiarían sus habilidades hasta el límite. El océano alrededor de Achinosu se transformó en un coliseo acuático donde leyendas nacían y morían con cada intercambio de golpes. Y en el centro de todo, Riku continuaba su duelo imposible contra Rox, cada transformación llevándolo más cerca de comprender no solo los límites de sus propios poderes, sino también la verdadera naturaleza del mundo en el que había renacido. Un mundo donde la voluntad pura podía doblar la realidad, donde los sueños podían convertirse en poder tangible, y donde un niño de 10 años podía luchar contra la oscuridad misma y tener una oportunidad real de ganar.